Hola amigos, familia Jesús es, ¿cómo están? Súper felices después de varios meses sin hacer un episodio de nuestro podcast. Felices de volver a grabar. Estamos bien contentos y honrados por la presencia de varios amigos ya de hace un tiempo. Creo que va a ser un buen tiempo. Gracias por ver este episodio. Amigos, gracias por hoy darse el tiempo. Sé que traen agendas súper apretadas. Me parecía muy curioso que varios de ustedes andaban o volando o regresando. Ernie viene llegando. Entonces, gracias por el esfuerzo que hacen. Y bueno, hoy estamos bien felices porque queremos platicar acerca de la Visión 2026. Pero antes de seguir con el tema de la visión, quiero que podamos honrar la vida de Héctor. Los que somos parte de la familia Jesús es, vimos una pérdida durísima. Y antes de entrar al tema y de presentarlos, quisiera solo decir que quizá paró el podcast porque nuestro amigo Héctor, que era el creativo de esta iglesia, el líder creativo, en marzo falleció, se fue con el Señor. Y quizás se había tenido el podcast por eso, por el hecho de otra vez grabar y que él no estuviera. Nos dolió el alma, pero bueno, sabemos que ya está con el Señor y a Leo le tocó estar aquí en este tiempo tan duro, pero no quería que arrancáramos otro episodio sin recordar la memoria de nuestro amigo HH, Héctor Herrera. A la familia le seguimos mandando nuestros abrazos, nuestras oraciones. Ya pasaron quizá 5 meses, 6 meses de el accidente, pero bueno, oramos por la familia, honramos la vida de nuestro amigo Héctor. Sabemos que un día lo veremos de nuevo, grabaremos algo allá, ¿verdad? Con él y bueno, pues seguimos orando, que el Señor traiga fortaleza también a la familia Jesús es, que fuimos muy golpeados por esta cuestión, pero no quería arrancar sin eso, ¿va? Y seguimos. Gracias por su tiempo, gracias por su disposición. Hoy pudimos juntarlos, nos faltó Robbie, que también va a estar en nuestra conferencia, y nos faltó Alvin, que vive en Tepic. Me dijo que se podía conectar la siguiente semana, pero pues ya no cuadraba con ustedes y lo bueno es que pueden estar. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Antes de arrancar ya con el tema, platíquenos. Vienes llegando de Veracruz. Sí, vengo de la hermana República de Veracruz. Sí. Venimos llegando, literalmente hace un par de horas. Una hora, ¿no? 2 horas. Sí, quizá cuando mucho 2 horas, pero bien contento de estar acá. Gracias, amigo. Gracias por hacer el esfuerzo. No se conocían, Pastor Obed, también de Íntimo Iglesia, el Pastor Ernie de Salvare y Leo, ¿no? De la Iglesia Apostólica, amigo de mucho tiempo, un predicador a los jóvenes. ¿Cómo estás? Antes de presentar a Leo. Bien, contento de estar acá con personas tan importantes. No, va a estar bueno el podcast. Sí, va a estar bueno. Va a estar bueno. Ya se puso bueno y no grabamos, ¿verdad? Las pláticas teológicas, pero... Pre-podcast, ¿no? Pre-podcast. Creo que sí lo estaban grabando. A ver ahí. Gracias, amigo. Gracias por tu tiempo. Muchas Bienvenido gracias. a Guadalajara, ¿no? Tienes poquito en Guadalajara. 2 meses. 2 meses. 2 meses. Un proyecto de plantación que Sí. ya platicamos un poquito tú y yo, pero que ahorita te hago preguntas como un poco más acerca de la iglesia. Sí. Pero qué padre. Bienvenido a la ciudad. Gracias. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Y Leo, que por 10ª vez o algo así va en el podcast ya de casa. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí, compartir con mentes brillantes y corazones correctos en el reino. Así que contento. Gracias por recibirnos. Feliz de estar por acá. Eso. Pues gracias a los 3. Gracias por su tiempo. Platicábamos de varias cositas, ¿no? Y estaba pensando, un rompehielo. Ya rompimos el hielo hace rato, pero un rompehielo que podamos tener aquí. Y ahorita decíamos, siempre nos funciona A ver, ¿qué tal? Si tuviera la oportunidad de platicar con 2 personas, ¿no? Dijimos una bíblica. Una persona bíblica y una persona
Histórica. Un personaje de la Biblia y otro, ya sea escritor, pastor, predicador de la historia, con quien pudieran. Sí, no, eso habías comentado. Sí, tienes que elegir a uno bíblico. ¿Con quién te tomarías un café? Dirías, yo no perdería la oportunidad de tomarme un café. ¿Y por qué? ¿O qué le preguntarían? Pero que no se valga a decir Jesús, porque Sí, no, Obviamente, sí, sí. Yo creo que ni Jesús ni Pablo, porque creo que Pablo también suele ser, bueno, casi siempre Sí. suele ser elegido. ¿Y lo ibas a agarrar, Pablo? ¿O qué? No. No. Ok, ni Jesús ni Pablo. Jesús ni Pablo. Un personaje Va. bíblico. ¿Quién inicia? ¿Yo empiezo? Sí. Yo creo que José, esposo de María y padrastro de Jesús, Órale. creo que un personaje de los más infravalorados de la historia del Nuevo Testamento. Y creo que me encantaría preguntarle tantas cosas, porque el contexto en el que recibe las noticias, el valor para cuidar a María, no sabemos a ciencia cierta en qué momento se desprende la familia o fallece, pero sin duda modeló el carácter de nobleza y de servicio y de caballerosidad y de fe a la infancia de Jesús, ¿no? Entonces, yo me gustaría una plática con él. Sí. Y de la historia con C.S. Lewis, creo que es para mí la persona que más me ha moldeado el pensamiento y el corazón. Y me encantaría una charla, un cafecito. ¿Sobre qué libro le preguntarías a C.S. Lewis, por ejemplo? Yo pienso que ¿O qué pregunta? un poco sobre su biografía. Me encanta Sorprendidos por la Alegría. Me encanta la novela de Mientras no tengamos rostro o El Gran Divorcio. Creo que me encantaría preguntarle por algunos personajes y yo creo que hablaría un poco sobre ese tema, ¿no? Y Mero Cristianismo, que es el libro Sí. que me partió mi historia es mi antes y después en muchos temas también. Sobre el orgullo, Sí. varios temas que El toca. gran pecado. El gran pecado. Sí, está bueno, ¿no? Ya empezaste bien. Y José, o sea, José también es un personaje que casi no predicamos, ¿no? Pero sería bueno. ¿Ustedes? Por favor. Yo, de la Biblia, Matías. Sí. Órale. Sí, qué Matías. chido. Le preguntaría como, ¿qué se siente haber acompañado tanto a Jesús y que nunca te invitó a ser parte de sus discípulos? ¿Qué se siente que Jesús invitó a un joven rico que no lo quiso seguir y a ti no? Una vez en la Biblia nada más, Matías. Y ahí está, apóstol. Ey. Yo le preguntaría, ¿cómo llegabas a tu casa? Wow. ¿Qué te decía tu mamá? Y ¿Cómo vas? ¿Ya te eligió? ¿No te eligió? No, mamá, no me ha elegido. Entonces, creo que sería una buena conversación de resiliencia, ¿verdad? Con él. Y histórico, yo pienso que sí, Martín Lutero. Preguntarle sobre esa tesis que hizo a Gálatas, ¿verdad? Sobre la reforma que se aventó y cómo era enfrentar a esa estructura romana. la institución, ¿no? Sí, o sea, cómo fueron las agallas que tuvo. Wow. Cafecito Sí, con él. buenas a gusto. pláticas. Si se pudieran los dos en la misma mesa, sería Imagínate. increíble, imagínate. Ellos dos Rebotando. sí. ¿Y tu amigo? Aún no decido quién de la Biblia, pero como se trata de ser funable, voy a escoger a María, Ok. la mamá de Jesús. Wow. No, es increíble. Me encantaría platicar con ella, porque hay un detalle muy interesante en la Biblia sobre ella, que, si mal no recuerdo, es Lucas, que dice que María atesoraba todas las palabras que venían hacia Jesús en su corazón. Wow. Y el resultado de eso fue cuando las bodas de Caná, en Juan, que ella es la que impulsa a Jesús, ¿no? Y sé que se dan muchas interpretaciones, pero creo que cuando conectas estos dos versos, a María atesorando todas las palabras acerca de Jesús, o sea, todo lo que sucedía con Jesús y cómo sale a la luz en las bodas de Caná. Esa parte me gustaría Increíble. platicar con ella. Qué chido. Esa sería una. Y de la historia, estoy indeciso, pero es que estoy indeciso entre Charles Spurgeon o Johann Sebastian Bach, pero como ya escogieron más perfiles más teológicos, voy a escoger al músico. Wow. Quiero a Johann Sebastian Bach. Él, todo lo que hacía
Bueno, solo para poner referencia, hay un ateo, no recuerdo ahorita su nombre, pero dijo que lo más cercano que ha estado de creer en Dios es la música de Johann Sebastian Bach. Wow. Wow. Sí, en algunos círculos le llaman el quinto evangelista. Su obra La Pasión según San Mateo es muy buena. Ya. Y hasta Steve Jobs lo consideraba un gran músico. Súper. Y lo que me impresiona de él es que todas sus obras tenían las iniciales SDG, ¿no? De las 5 solas. Sólido de Glory. Sí. Exactamente. Y él dejó absolutamente todo para dedicarse a tocar en la iglesia. Y una de sus frases es que su mayor preparación era para tocar el siguiente domingo en la iglesia. Ah, Wow. qué lindo es. Wow. Sí, Qué lindo Qué es. visión. entonces, escojo a Johann Sebastian Bach. Wow. Amigo, ¿y tú? No lo había pensado, porque yo creí que no va a ser. No estaba entrevistando a ustedes. Pero a lo mejor Bernabé es un buen personaje para entrevistar, para hablar un poquito de esta tensión entre lo que hacía con Pablo, los viajes misioneros, pero también con la iglesia madre, ¿no? Y cómo esta tensión entre judíos, gentiles, y cómo llevó la pastoral, ¿no? Porque Bernabé es un personaje muy pastoral, ¿no? Ah, pero bueno, más que Bernabé, me iría Juan. Ah, qué trampa va a Ya decir. elegí dos, pero O sea, dice, dije este por no lo qué voy a decir. Bernabé, pero me cargo a Juan, ¿no? Juan es quizá el personaje del Nuevo Testamento que conecta mucho con la meta narrativa, ¿no? El Génesis, el principio, lo que vemos en el Salmo, en el capítulo 1 de Juan. Y cómo esta visión, tanto él conectando con el equipo principal de Jesús, pero a la vez siendo quizá el último de los, aquí están los teólogos, ¿verdad? Pero creo que fue el último que, que todavía incluso participó en la liturgia de la iglesia primitiva o que estuvo conectando, ¿no? Y tuvo legado y escribió para los inicios de la iglesia primitiva o ya todo el concepto de iglesia de la iglesia primitiva. Entonces, como esa tensión de cómo él vio el avance en el primer siglo Y porque corrió más rápido. y porque corrió más rápido. Sí. Entonces, Y porque era el discípulo amado. sí, a qué olía el Señor, ¿no? Qué increíble. Entonces, bueno, yo me iría por ahí. Y personaje histórico, John Wesley para mí Bueno. es un jefe y está muy, muy equilibrado tanto en esta tensión que hoy en día vivimos, y la iglesia de la verdad, pero también la iglesia de la experiencia. Yo lo siento él muy equilibrado en muchas posturas que yo conecto, ¿no? Y bueno, también me iría por él. Qué padre. Por ahí más o menos iría. ¿Quieren decir algo más de eso? ¿Se vale otro? Si yo ya agarré otro, puedes decir No, otro. para no extendernos tanto. Ve. Iba a decir Agustín de Hipona porque Agustín su de poesía, Hipona. Confesiones Pues es también que a ti es. te encanta la poesía, ¿verdad? Sí, Dijiste. y Confesiones para mí es de los libros más brutales que me han hecho como que experimentar asombro. Pero no. ¿Qué piensan que hubiera sucedido en la historia de la iglesia sin San Agustín? O sea, ¿cuál es el hueco? Yo sé que muchos dicen, bueno, no tendríamos la doctrina. Incluso San Agustín fue como un salvavidas ante estos ataques de los arrianos, ¿no? Y de toda esta... ¿Qué papel creen que jugó San Agustín en la historia de la iglesia? De la historia de la iglesia. Es interesante. Bueno, por ejemplo, con Roma, hay los detractores de San Agustín atacan mucho el punto que gracias a sus tesis, la doctrina de los sacerdotes célibes, tengo algunos círculos que no les gusta a él porque por él está este asunto del celibato y que eso ha causado muchos problemas en algunos círculos y en ese aspecto, pero creo que es mucho más lo que aportó positivamente a la iglesia, pero no he dimensionado qué sería la iglesia sin su aportación. Pero sí, pues de los padres de la iglesia, creo que junto a Tomás de Aquino son los más influyentes, quizás influyentes y populares.
nos han formado la visión y Sí. no sé. Lo que, Amigo. Yo creo que, o sea, me inclinaría en la perspectiva antropológica o sea, cuando estudias antropología bíblica, cuando la parte de la teología sistemática, creo que, o sea, verlo desde la perspectiva agustiniana te da como mucho equilibrio, personalmente creo. Y por ejemplo, digo, existe esta tensión si el hombre peca porque es pecador o porque es pecador peca, ¿no? Y esta pelea Sí. entre Agustín y Pelagio, ¿no? Entonces creo que da como, o sea, para el momento, voy con lo que dices tú, o sea, entender el momento que fue muy importante la versión agustiniana del pecado y de la antropología, ¿no? Del ser humano, para mí. Pero también entiendo, o sea, al final o sea, hay cosas que no nos van a gustar así, pero es que no puedes sacarlo de su contexto histórico. claro. Entonces tienes que ver qué es lo que estaba pasando en ese momento y desde ahí hacer el juicio del... Incluso para la lucha eterna del calvinismo y arminianismo, Ajá, toman de la edad temprana de Agustín una postura y luego ya Ajá. en su vejez otra, o sea, como que él mismo fue evolucionando un poco sus pensamientos. Entonces, pues, Sí, su influencia es notable, yo creo que casi en la Sí. mayoría de los aspectos doctrinales Sí. fundamentales o Sí. periféricos también de la iglesia. Yo pienso lo mismo, que como que Dios tiene todo en control, que hay momentos y hay etapas y esa fue muy importante. Sí. Ahora imagínate que lo que dices, que no hubiera sido Él, que no hubiera, ¿cómo estaríamos? ujú, ¿Qué haríamos? ¿Qué diríamos? Pues pienso yo que él es tan importante para mí, por ejemplo, como lo puede ser también Martín Lutero. Sí. Entonces, sin esos dos héroes de la fe no estaríamos, creo, caminando bajo Sí. esos cimientos. sí. Sí. Y ahí, ahorita que dices de Martín Lutero, está súper interesante, porque siento que también hay algunos olvidados, ¿no? Como John Huss, William Tyndale. ajá, o sea, todo el movimiento valdense, Los valdenses. es- por ejemplo, John Huss son 100, cuando tú estás platicando con alguien que te dice, es que Lutero es el papá de todos los protestantes, y luego le sacas la carta de John Huss, y ya es como que ya ganaste, ¿no? Porque no lo conoce, nadie lo conoce. Knockout. O sea, son 100 años antes de Martín Lutero y básicamente Martín Lutero está basado en Sí. los postulados de John Huss, ¿no? Entonces, Sí, eh, igual es como que siempre al final alguien se termina llevando el crédito de alguna forma, ajá, aunque muchos picaron piedra antes, ¿no? Sí. Como que Los los prerreformadores. prereformadores picaron y con Martín Lutero explotó todo. Sí. Pero también su valor y su valentía, su anhelo de reformar la institución, Sí. más que salirse de ella, pues. Sí. Pero al final, pues, y fíjate que lo que dice Obed es bien importante porque, o sea, al final vemos como la obra de Dios sobre todo, ¿no? Porque Sí. al final, al final lo que hizo que Lutero fuera famoso es que no lo mataron, pues, ¿no? Sí. O sea, Sí. a todos los anteriores los mataron. Sí. Y había como, o sea, obviamente cuando se alza la pentarquía y Roma toma esa predominancia, pues obviamente ellos mandan, ¿no? Entonces hay que callar las bocas. Sí. Y acá lo protegieron, entonces pero al final es Dios guardando, ¿no? Tomando el Dios. control. la Ahora, soberanía de Dios. por sí. ejemplo, ¿qué piensan ustedes Sí. sobre solamente casarte con una línea? Por ejemplo, yo lo que hago, y igual me pueden corregir, es que no solamente como que trato de ser equilibrado. Tanto como puedo estar leyendo o estudiando a Katherine Kuhlman, como Ujú. puedo irme a estar leyendo un libro de John MacArthur, El poder de la oración, y que son opuestos Ujú. Ujú. diferentes. Entonces, como tratar de equilibrar para no como casarte con una línea, ¿será prudente? Ecléptico, pues, o sea, Sí. beber lo mejor de las tradiciones cristianas. Yo también estoy de acuerdo con eso. Y de hecho, creo que el siglo en que vivimos apunta mucho a eso. O sea, bueno, no sé qué piensa Ernie. Bueno, yo creo que no solamente así, sino yo también soy de la idea de leer mucho contenido ateo. Mm. O sea, al final, pues, Oh, es que wow. tienes que reforzar, o sea, tu fe la tienes que tener bien basada, Sí. pues. Entonces, o sea, yo no tengo problema con leer posturas distintas Sí. a la mía, incluyendo Sí. posturas ateas. Y
pero sí es importante tener una propia postura. Pues Claro. creo que eso también es como... Sí, definirte. Sí, exactamente. Definirte. Aunque incluso en la definición, creo que estamos en una época en la que ya no, o sea, las barreras tanto denominacionales y confesiones y todo, las personas tenemos acceso a la información. Siglo XXI era la globalización y un bautista fácilmente puede estar aprendiendo de un Sí, pentecostal sí, y de la ya es distinto. vida del Sí. espíritu, y un pentecostal puede estar aprendiendo de un reformado el asunto del amor a las escrituras o la devoción a la Claro. verdad, y no sé, quizá contextos más metodistas Sí. pueden estar Sí. medio en el intermedio. Oye, pero creo que estamos en esa época en donde, aunque nos definimos en algo, podemos beber y aprender de otros contextos con Esa es mi humildad. postura. Esa Claro, es. sí. Y eso te genera una buena atención en tu teología, ¿no? Sí. O sea, pero me llama la atención. Yo ya había escuchado a algunos y que unos de los mejores teólogos, muchos son ateos, ¿no? O sea, gente atea ha profundizado muchísimo. ¿Qué libro o qué tratado crees que está bueno como para alguien que... Esa es Ahora, buena. antes de eso, ¿crees que alguien que apenas está construyendo su identidad en Cristo sería bueno de arranque? Tener tantas... No, o primero leer un libro de algún ateo o alguien que está atacando la fe cristiana, por ejemplo. Yo creo que en la iglesia donde te plantaste, como estudiar la visión o preguntarle a tu pastor qué piensa. Porque puede ser que estás en una iglesia que no es pentecostal y tú estás estudiando o creyendo que puedes hacerlo. Entonces, nomás, ¿qué Claro. visión es la iglesia? Y sobre esa visión, irte si eres una persona nueva. Porque si te das a muchos conceptos o a muchas posturas, vas a terminar perdiendo. Sí, Entonces, ¿qué está enseñando el pastor de la iglesia? Y sobre eso ir sí. en el comienzo. Incluso chocar con lo que está enseñando tu pastor, ¿no? Sí, imagínate. O sea, de arranque, tú me parece muy sabio de, bueno, ¿cuál es el corazón de mi pastor Ujú. y la visión de mi casa? Sí. Sí. Tengo esas bases y con toda, pues, no sé cómo se le puede decir, pero con toda libertad puedo hablar con el pastor. Estoy estudiando esto, tienes. ¿no? Y ya de ahí, porque a lo mejor una persona nueva que le gusta estudiar, quizá ve este episodio y le eche la culpa a Ernie, ¿no? Que lean los me ateos, deconstruí. Me deconstruí Sí. por culpa de un podcast que vi, ¿verdad? Pero ¿qué recomiendas tú, por ejemplo? Mira, yo creo que también me voy al otro lado. Más que de la Zancudo persona, aquí, un zancudo mátalo. que te está picando. Mira, está ahí, Mátalo. Eso es como para que le hagan suma a esta escena. Sí. Tú matando a Sí. nuestro... Y ahorita me caigo así para que... Sí, te andaba aquí. Sí. Fíjate que me voy a ir del otro lado, del tema pastoral. Yo creo que también como pastores tenemos que ser conscientes del perfil de la persona, porque de repente, o sea, en su gran mayoría todos te van a decir que sí a lo que le digas, pero de repente hay 2 o 3 que son medios intelectuales y Sí. tienes que tener respuestas más elaboradas, ¿no? Entonces, sí, o sea, coincido, a lo mejor tú como pastor llevas un proceso de discipulado ya establecido, pero tienes que ser consciente de que va a haber personas que pues van a saltar ese paso, van a hacer preguntas, ¿no? Y está bien, o sea, está bien tener preguntas. Sí. Creo que por eso es el tema de poder prepararnos y actualizarnos en ciertos temas que no son necesariamente teológicos, pero que pues es lo que vive la gente del Sí. día a día, ¿no? Entonces, Qué por bueno ejemplo, eso. ahorita O sea que eso decían- estás tirando también al pastor, ¿no? Sí. lo gente que pasa que- es que, por ejemplo, ahorita que es el tema de la deconstrucción, yo solo sé como, de repente me gusta hacer chistes y la verdad es que a veces me freno mucho porque tengo un humor medio negro, entonces... Dale, sé libre, bro. Pero haz de cuenta que, por ejemplo, o sea, a mí me causa mucho conflicto que el deconstruido llama al... Se me fue la palabra, tú la vas a ver, bro, al ¿Al fundamentalista? fundamentalista, Sí. ¿no? Entonces dice, no, es que eso es una postura fundamentalista, pero casualmente todos creen lo mismo y todos tienen que creer lo mismo y todos tienen que llevar a las mismas conclusiones. Entonces yo le llamo el neofundamentalista, ¿no? Sí. O sea, al final terminas tomando la misma actitud que estás Claro. criticando solamente porque
tiene que ser sí. diferente. Entonces, yo sí tengo un tema así con la deconstrucción porque me causa conflicto de que no construyen la fe, sino literalmente están tomando lo que alguien más ya dijo, que al final es Sí. lo mismo que están criticando, ¿no? Se vuelven legalistas del liberalismo. Del otro lado, y yo le decía a un amigo, ¿qué pasa cuando alguien sufre? Porque también soy consciente que puede haber abuso espiritual en una iglesia, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué puedes hacer cuando hay abuso espiritual? Le digo, pues tienes dos opciones, ir a terapia Irte. o hacer un podcast para victimizarte, ¿no? O sea, eso es lo que vemos, Sí. ¿no? Entonces creo que como pastores tenemos que estirarnos un poquito a estar preparados para abordar esas preguntas. Pues. De hecho, reciente, no sé si te comentaba, fue una conferencia hace unos meses y un pastor americano se llama Nathan Finochio, no sé si lo ubicas, teólogo también, da una charla y me llamó la atención cómo empieza su charla desafiando a la pastoral de este siglo diciendo, si tú no estás dispuesto a aprender algo de filosofía, teología, apologética, política, dice, no naciste para este siglo. O sea, no debes estar al frente ahora. Claro. Porque no son los mismos tiempos del pasado. Yo sé que sin demeritar el poder del Espíritu y de la palabra, estamos en una época en la que tenemos que estar en la línea de batalla en el asunto de ser una iglesia que no solamente es contracultura, sino que está lista para redimirla. No sé, Timothy Keller tiene unos conceptos hermosos sobre no todo es contracultura. La iglesia debe aprender a redimir la cultura. Hay cosas hermosas ya ahí, afuera, pero que solo necesitan redención, necesitan una óptica bíblica abonando a lo que decían de estar preparados y para responder algunos de los ¿Y sabes qué onda también qué pasa? No sé qué piensan ustedes, pero siento que llega un momento donde... Bueno, voy a decir toda la iglesia para no se ofenda a nadie. Pero, o sea, siento que a veces la iglesia está respondiendo preguntas que nadie está preguntando. Wow. Okay. Está bueno eso. ¿No? O sea, y estamos... Y evadimos a veces las que sí están preguntando. Exactamente. O sea, yo no concibo a veces que todavía tengamos que explicar ciertas cosas dentro de la iglesia que, o sea, la verdad la gente que llega, y si estamos aspirando a tener gente nueva, ¿no? Sí. O sea, la verdad es que a la gente ni le importa. No se lo está preguntando. ¿Qué cosas estás notando? No sé, por ejemplo, el tema de cómo vestirse o los tatuajes, así. Muy bien. O sea, al final eso le importa. Pero sí son malos los tatuajes, ¿no? O sea, claro, son malísimos. Sí, ¿no estamos conectados en eso? Son muy malos, no se tatúen. Los tatuajes, por ejemplo, sigue siendo un tema, ¿no? No se tatúen, por favor. Sigue siendo un tema que... Pero es que, o sea, la verdad, seamos honestos, a la gente nueva que viene no le importa. No, y de hecho yo tengo una postura, creo que no solo ese tema, sino hay muchos temas así tan superficiales que a veces la iglesia le encanta engancharse con eso para no ir a ser discípulos, para no profundizar en su vida de oración. Son como estos distractores de decir, me voy a pelear con un gigante para la gloria de Dios, pero Dios te está viendo así como, bro, ve a hacer algo por mi reino. O sea, no te estés dando de golpes contra todos estos temas tan periféricos, ¿no? Claro. Me pasó que tuve que estudiar la famosa experiencia de la ayahuasca. Es una persona... ¿Estudiarla así en primera persona? No, estudiarla experimentalmente. Técnicamente. Y la estudio porque una persona llega y me dice, pastor, estuvo buenísimo, sentí mucho la presencia del Espíritu Santo, ministré Espíritu Santo. Y esa persona me dice, pero esto mismo que sentí aquí fue la misma experiencia con la ayahuasca. Yo le dije, wow, eso me dio un término para decirle que el Espíritu Santo no es una experiencia, sino es una relación, es comunión. Y lo segundo es que creo que también la iglesia se está basando mucho a vivir una experiencia y ya. Y durante todo el domingo nos perdemos a la gente y nos olvidamos de esto que dijo Jesús. Por lo tanto, ustedes vayan y hagan discípulos. Lleven las buenas nuevas. Si nos perdemos solo en experiencia, que es el otro punto, a nada más estar yendo a la iglesia por algo que va a suceder, porque vino el profeta, porque hay una buena prédica, pero durante toda la semana nos perdimos. También es un buen concepto que podemos aterrizar dentro de la iglesia para creer esto. La iglesia no es solo una experiencia, aunque comenzamos con una experiencia,
si no es una relación. Sí. De hecho, y creo que eso conecta ya muy bien con el tema junto a las Sí. corrientes que tiene que ver con estar plantado, Sí. porque creo que estar plantados tiene que ver precisamente con, o sea, la planta no solo se planta el domingo y experimenta y recibe agua, sino que es una vida entera, ¿no? Como decía Eugene Peterson, una larga obediencia en la misma dirección. El cristianismo es mucho más que experiencias esporádicas en Claro. algún evento, sino es una constante, ¿no? Claro. Estar plantados, estar viviendo, estar en comunión, tanto con el Señor como unos con otros. Y creo que va un poquito por ahí Sí. con ese tema. Creo que nos perdimos. Bueno, estábamos diciendo algo que estoy tratando de recordar y ya se me olvidó. Del tema de las personas que se unen a una iglesia o a la fe cristiana. Ah, sí, era que Y sí. ahorita brinco, o sea, como que conecto eso, porque Ajá. es verdad. Pero decíamos como de si Alguien nuevo. recomendamos o no. Ajá. Y que si El acercamiento. Bueno, la primera es esa, ¿Y que qué, arranque. Y dos, qué libro recomendamos? ¿qué recomendamos? ¿Con qué recomendamos entrar? Porque yo también... A un Ahora, pero- nuevecito. Para No, personas nuevas. a un nuevo, a lo mejor sería prudente primero darle quizá un año para que se afiance. Yo recomiendo sí la escritura. Sabemos que es Claro. como algo, es obvio, pero a veces no es A obvio. veces no es obvio. No, Los no es índices obvio. de lectura bíblica en Latinoamérica Sí. o en Occidente son muy bajos, aún teniendo la YouVersion a la mano, ¿no? Que Dios bendiga esas herramientas, pero los índices son bajos. Entonces creo que sí no solo nuevos, sino que siempre tener esa supremacía en cuanto a lectura de la Biblia. Y ya ahí, pues partiendo de ahí, yo creo que ya puede haber recomendaciones, ¿no? Yo, de entrada, recomiendo mucho para alguien que no está acostumbrado a la lectura, quizás Loco Amor de Francis Chan, no sé, algo de teología sobre el amor, amar al Señor, devocional. Sí. O si quieres introducirlo ya un poquito a la teología, pero tranquila, Cartas del Diablo a su sobrino, para ver cómo... Más relax. Sí, y ya después de ahí te vas saltando. Es lo que yo puedo quizás Sí, pero entonces opinar. la primera pregunta sí es como espera un poco antes de entrar a ese Sí. terreno. ¿Tú piensas lo mismo o no? Sí, o sea, es lo que te digo, o sea, yo optaría por llevar un proceso de discipulado, Eso está bueno. pero estar preparado por si hay alguien que Por se... si ya va avanzado. Sí, Como exactamente. pastor. Y aparte, o sea, puede llegar es que hoy te hacen preguntas que hace 10 años no te hacían, pues. Entonces, ahí tenemos mucho acceso a la información y luego llega el chavito de 13 años y dice, o sea, sí está bien, pero a mí ChatGPT me dijo esto, pues. Claro. O sea, entonces, O peor aún, mi papá. ajá. A mi papá. Sí. Sí. Entonces, sí estaría en eso. Y sí, yo creo que todos tenemos así como libros que diríamos, esto es como Introductorio. para alguien Pero- nuevo. Ajá. Lo que uno piensa. Sí. Ajá. Yo, por ejemplo, igual que Leonel, yo creo que hasta vamos a coincidir los tres. O sea, es más, podemos hasta quitar la Biblia porque... O sea, no que quitemos la Biblia, pues... Sino que es como así de- me sacan el clip, ¿ah? Te Dijo van el a pastor hacer el Ernie que... clip. Base, no, ahí está la base. Sí, o sea, profundicemos Sí. más en las escrituras, hagamos un estudio consciente de las escrituras y acompañado, creo yo. Eso sería muy importante. Y ya después hay libros como muy básicos. A mí me gusta mucho Soy miembro de la iglesia, de Tom Briner. Ese es muy ligero, te lo avientas en una sentada, pero tiene cosas muy puntuales. Es como para alguien muy nuevo, ¿no? Ese es bueno. Fíjate que hay uno que es de Lucas Leis, que se llama Diferente. Oh, sí, sí. Ese El es de bueno, santidad. el de santidad. Está bueno. Ese creo que es muy bueno para un nuevo, te voy a decir por qué. Pareciera que no, pero para mí sí es muy bueno porque básicamente aborda la tensión que hay entre la santidad de obras o de omisión. O sea, soy santo porque no hago lo malo. A realmente la perspectiva bíblica de la santidad, ¿no? Que apunta a Jesús y ser como Jesús y es de hacer. Entonces creo que para alguien nuevo llevarlo a que haga, Sí. eso es, por eso me gusta esa perspectiva. Que la santidad Ma- no es tanto dejar cosas, sino hacer cosas, ¿no? Es Ser correcto. proactivo. Es correcto. Que sí, es No es una lista de cosas. O sea, pero sí, se me hace como para nuevos, pues, o sea, chido. Sí. para muy nuevos. Y para avanzados, o sea, porque también la pregunta era, ¿qué recomienda así como algo que de los mejores teólogos que son ateos o así, ¿no? Fíjate que a mí me causa mucha curiosidad siempre los temas de filología, no sé por qué. Y
que todo tenga que ver con el texto bíblico. Y hay un cuate que se llama Antonio Piñero. Ah, sí, sí lo digo. Tiene un libro que se llama Cristianismo Derrotado. Y es Los bueno. cristianismos derrotados, ¿no? Es en plural, sí. Cristianismos derrotados. Pero es mucha historia. Entonces es bueno, sí. Wow. No se espanten, no es Pero sí, más avanzado en eso. sí. Si eres nuevo, no le haces. Sí, si eres nuevo no le haces eso. Pero sí. No, pero era por la pregunta que Sí, decías, claro, ¿no? claro, sí. Sí, porque está buena esta teoría, esta postura de está bien también que quizá algunas dudas puedan empezarse a Sí. tocar en tu fe Y cristiana, sobre todo ¿no? porque, por ejemplo, Antonio Piñero, o sea, él es agnóstico, ¿no? Él dice, yo soy agnóstico, pero, o sea, él dice, sería muy irresponsable por parte de cualquier académico serio decir que Jesús no existió. O sea, Claro. entonces tienes a personas que son académicas y que ellos hablan obviamente del Jesús histórico, ¿no? Este concepto del Jesús histórico, pero también creo que te pone un poco en perspectiva, sobre todo el que empieza a tener contacto con el ateísmo, ¿no? Y poner en duda su fe, que hasta cierto punto se me hace saludable. El tema es que a veces no son acompañados, Sí, ¿no? ese es otro. Porque todos, yo creo que todos aquí hemos puesto en duda nuestra fe. Sí. O sea, yo nací en un hogar cristiano y, o sea, yo, no porque vaya toda la vida a la iglesia, no he puesto en duda mi fe, pues. Claro. Y creo que eso que lo has mencionado como 3 veces, es más importante que hace énfasis en el acompañamiento, porque ese es el grave problema de la deconstrucción. Porque la deconstrucción pudiera incluso tener algunos aspectos saludables cuando se hace en comunidad y acompañado y con un corazón correcto. O sea, porque si hay cosas de nuestra fe o de nuestro pensamiento teológico que en ocasiones necesitamos, pues, claro, no somos los mismos. Hay cosas que vamos creciendo, vamos soltando unas y abrazando otras, pero siempre acompañados. Cuando estás haciéndolo como por tu cuenta, es cuando terminas desproticando contra la iglesia, molesto. Haciendo un podcast. Va, entonces a eso se le llama discipulado, ¿verdad? Entonces Yes. Jesús alcanzó, consolidó, discipuló y envió. Sí, Entonces, si nosotros hacemos eso, está súper. sí. Si yo recomendaría así un libro, no sé, para iniciar, si ya está sirviendo, pues Iglesia Relevante, Sí, de Robert Barriger. Barriger. Podría ser uno. Si ya nos metemos un poquito en oración, puede ser El Poder de la Oración de John MacArthur. Ese podría funcionar también. Y si ya estamos en unción, no sé, algún libro del Pastor Cash, del Espíritu Santo es uno. Otro podría ser Benny Hinn, La Unción. Entonces, Sí. como ver en qué perspectiva estamos, en qué parte de series estamos y sobre eso darle. Sí. Si se fijan, tocamos y no entramos directo al tema, pero me parece bien bueno lo que estamos hablando. Sí. Tocamos pilares de la fe cristiana, ¿no? El Espíritu Santo, el tema de la neumología, pero también acerca de quizá apologética, el tema de la defensa de la fe y cómo poder tener dudas, la deconstrucción. Si lo metiéramos junto a las corrientes, todo esto que estamos hablando, porque al final es iglesia. El Salmo 1, que está basada en nuestra visión 2026, que por cierto, gracias por venir a la conferencia, les agradezco un montón que van a estar. Se fue a otro nivel la conferencia, lo hemos hecho y siempre hemos tenido gente que admiramos mucho, que respetamos, pero esta vez creemos que se fue a otro nivel y gracias por su tiempo, por estar. Y bueno, el lema es el Salmo 1, ¿no? Junto a las corrientes. Y para mí el Salmo está estructurado hablando acerca de la plenitud del varón, o bienaventurado el varón, dichoso el varón que, y habla como de no anduvo, no estuvo, no se sentó junto a los que son burlescos, en la silla de los escarnecedores. Para mí eso es el concepto de pecado y arranca el Salmo 1, que es una estructura junto con el Salmo 2, hablando del reinado de Cristo proféticamente. Pero el Salmo 1 toca esa primer parte, el tema del pecado, ¿no? Que no anduvo, que no estuvo, y quizás se puede incluso ver como una secuencia del pecado, ¿no? Que no escuchó consejo de malos, y luego que no se detuvo, y luego que no se sentó, que para mí es la cuestión progresiva de desviar tu corazón de Dios, ¿no?
¿Cómo ven ustedes este tema para una persona cómo influye esto en no plantarte junto a las corrientes, verdad? Entra doctrina porque se habla de somos plantados intencionalmente por la gracia de Dios junto a las corrientes, pero a la vez, si pensáramos en este concepto de sinergismo, de la participación humana ya sea en la santificación o en la salvación, que ese es otro tema, pero ¿cómo lo ven ustedes? Hablando desde ese tema, ahorita me gustaría al paso 2 y 3 y cerramos. ¿Cómo ven el tema junto a las corrientes y este primer paso de bienaventurado el varón que no hizo esto? Dale, bro. Y ya empecé como 3 veces yo otra vez. Me gusta cómo empieza sobre dichosos, dicha, bienaventuranza, doblemente feliz, bendecido. Sí. Porque habla sobre eso de no seguir el mal y el pecado, pero luego viene como que la razón, sino que su deleite está en la ley del Señor, ¿no? Sí. Y me encanta como que La ese conexión. contraste que hay ahí, Sí. porque es fácil decirle al mundo, a las personas, a la iglesia, no hagas lo malo o no peques. Es como sencillo, pero como que siempre yo veo la constante de que no se trata solo de la prohibición, sino de la alternativa de vida, que en este caso es la meditación, el deleite, el disfrute en lo que es la ley de Dios, que para mí la ley de Dios es un reflejo de su corazón y su persona, ¿no? Sí. O sea, es la armonía de lo que Él ordena y lo que Él manda va en armonía con todos sus atributos, todas sus virtudes. Así que yo veo como parafraseando, haciendo honor a Eugene Peterson, ¿no? En una paráfrasis, es dichosos todos aquellos que han encontrado su deleite supremo en Cristo y que por lo tanto han abandonado y han rechazado el pecado y la maldad. Porque está ahí en encontrar en Jesús nuestro mayor deleite, ¿no? También haciendo honor a Piper con el hedonismo cristiano. Creo que es una doctrina polémica en su momento, pero que ahora se entiende muy bien. O sea, Dios es más glorificado en mí cuando más satisfecho estoy en Él. Y creo que a veces el cristianismo es un asunto de, para algunas personas, tengo que dejar la maldad y a fuerzas tengo que amar la ley de Dios y no hay como que ese deleite. Y el Salmo menciona, sino que se deleita. Y la palabra deleite, gozo, disfrute en la palabra es un hilo conductor. O sea, que al Señor le importa mucho que no solo dejemos el mal por una cuestión moral de esto es malo y esto es bueno, sino porque nos deleitamos en Él. Que abandonemos el estilo de vida pecaminoso y abracemos un estilo de vida de santidad y bajo los mandamientos del Señor, porque nuestro mayor gozo y deleite es estar en Él. Pues. Entonces Sí. es meditar en Él, en su ley, abrazarlo, disfrutarlo. Esto ya es comunión, oración. Entonces me gusta cómo hay este contraste en el Salmo y creo que es el llamado de nuestras vidas, poder deleitarnos en el Señor y así vamos a poder obedecer de una manera casi automática. De otra forma es estar empujando a la gente, haz esto, haz aquello, deja de hacer esto. Pero si impulsamos el deleite, si impulsamos el asombro en el corazón de la iglesia, creo que las cosas funcionan de una manera casi a veces automática, ¿no? Sí. Es mi Entonces, ¿cómo opinión. ven la entrada a deleitarse en el Señor? Están estas posturas de iglesias dando garrotazos a sus miembros, ¿no? Sí. No hagan esto y no hagan aquello, pero la otra es, bueno, al final viene como una consecuente del deleite en la presencia de Dios, en su palabra. ¿Cómo ves esto, amigo? ¿Por qué me falta saber? Dale. Fíjate que... Ahorita lo rebotamos. Muy bien. Fíjate que... Sí, te pregunto esta- porque te quedaste pensando. Entonces Sí, dije, ya trae ahí una idea. es que me quedé pensando porque el tema con los salmos es muy bonito cuando lo estudias como poesía. A ti que te gusta la poesía, ¿no? El tema de la poesía hebrea y obviamente el Salmo 1 o sea, los paralelismos del Salmo 1 son antitéticos. Entonces, es bien interesante, o sea, me quedé pensando en lo que dices, estoy totalmente de acuerdo, pero lo estaba analizando desde esa postura, o sea, como del tema de decir, o sea, sí es cierto, o sea, el tema del deleite es importante, pero no como el resultado de portarse bien, porque creo que la gente lo entiende así, lo que es lo que estabas diciendo.
O sea, la gente lo entiende, soy bueno, por lo tanto me puedo deleitar en el Señor. Y cuando no es es, así. no, o sea, creo que lo muestra de manera inherente, ¿no? Al hombre justo, porque es una figura literaria de todos los libros sapienciales, del hombre justo, ¿no? O del hombre bueno. Lo vemos mucho, estos paralelismos antitéticos los vemos mucho en Proverbios, ¿no? Del impío y el justo. La antítesis uno del otro. Entonces es como que, como lo que nos está diciendo que es inherente al hombre perverso es andar en consejo de malos, sentarse en silla de escarnecedores. Y como le es inherente al hombre justo, deleitarse en el Señor. Entonces, después viene el resultado, no es el deleite, sino lo que viene después, que es estar plantado junto a corrientes de aguas y que su fruto no cae. Pero creo que esa es una buena perspectiva porque al final puedes comunicar a la iglesia que no se trata de yo tratar de ser bueno para poder ser aceptado por Dios y poderme deleitar en su presencia, sino que en realidad somos justificados, somos acercados a Dios, reconciliados con Él por medio de la obra de Cristo y podemos encontrar deleite. Y es una tensión muy interesante porque al final, o sea, es esta parte de, decíamos, o sea, ¿cómo tengo seguridad de que estoy bien? Y yo siempre les digo a la gente, cuando te lo estás cuestionando, cuando estás cuestionando si estás haciendo bien, ahí estás bien. Porque no tendrías esa lucha si el Espíritu Santo no estuviera Ahí habitando en está. ti. Ahí lo Una tienes. marca de la justificación Es correcto. esta santificación que anhelamos. Es siempre. correcto. Entonces, creo que el gran problema es que vemos la santificación como una meta y personalmente no creo que la santificación sea una meta. Es la comunión. Es el resultado. Y es la consecuencia de es la la- consecuencia. La meta, ¿cuál sería? Y- La comunión. Yo creo que la meta es ser formados completamente en la estatura de Cristo. Que lo que el Señor comenzó, Y ciertamente la lo santificación perfecciona. es el medio para Es el llegar a medio, eso. es correcto. Pero yo no veo, es que creo que la iglesia ahorita ve la santificación, no, la salvación como resultado de la santificación. Cuando es No, al revés. cuando es al revés. Sí. La santificación es el resultado Sí, de la salvación. Sí. Es correcto. Entonces, por eso creo que tener esa perspectiva es muy interesante. Es también como Y las obras no nos salvan, pero evidencian que fuimos salvos. ¿no? Ajá. Las obras no Pero nos si eres salvan. salvo, tienes obras. Claro, si eres salvo hay una evidencia. Es de que correcto. lo eres, ¿no? Y el Salmo contempla todo esto. O sea, desde bienaventurado el varón que no anduvo, habla de lo que no ha hecho, porque en la ley de Jehová está su delicia. Ujú. Nació de nuevo. Sí. Fue Sí, te digo, justificado. es que es la antítesis del Por hombre malo. Por eso y no el se sienta, justo. por eso Ajá. no anda en camino de pecadores. Sí. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ajá. ¿Cómo ven ustedes este concepto? En la ley de Jehová está su delicia. Amigo, ¿cómo? Pues el mismo salmista escribe más adelante, deleítate en el Señor. Sí. Y luego hay un premio. Sí. ¿verdad? Y Él concederá los deseos de tu corazón. La cosa es que primero buscamos los deseos y luego queremos el deleite. Entonces yo hago un contraste con lo que estamos Wow. hablando de Salmo 1 con Juan 15. Partiendo desde este punto, desde que el Espíritu Santo es el único que trae convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Está Jesús hablando y dice, miren, yo soy la verdadera vid. Mi padre es el labrador y ustedes son las plantas. Entonces yo preguntaba, ¿dónde está el Espíritu Santo? Ujú. Porque decías ahorita, el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar. ¿Dónde está el Espíritu Santo? A ver, Jesús es la verdadera vid. El Padre es el labrador y nosotros las plantas. Pero siempre se trabaja en equipo. Pablo dice, porque fíjate, el mismo salmista escribe esto, Señor, solo una cosa te pido, que pueda yo estar todos los días de mi vida en tu templo. Viene el apóstol Pablo y dice, que ustedes no se dan cuenta que son templo del Espíritu Santo. ¿Dónde está el mayor deleite? En la rama, en la planta. ¿Y en dónde está el Espíritu Santo? En la planta, en nosotros. Si no enseñamos a la gente que el Espíritu Santo está dentro de nosotros,
para Wow. poder predicar a Jesús, para poder deleitarnos en la presencia de Dios, para poder deleitarnos, meditar la palabra. Y mira, qué curioso es esto, porque meditación o meditar en el griego significa imaginar. Entonces, imaginarme que estoy ahí, que estoy viviendo la palabra, que no solamente es prohibición, sino que Él me convence de no emborracharme, Él me convence de no salir, Él me convence de hacer las cosas bien, de obedecer la palabra. Hay un deleite y no hay una opresión y una manipulación a gatorrazos. Y Wow. me gustaría agregar algo que dices, no sé qué te parezca esta figura, pero yo más que decir que el Espíritu Santo está en las ramas, yo Ujú. lo diría para que suene más poético, A ver, en el fruto. Mm. Sí, sí, sí. claro. ¿No? Haciendo alusión a Y fíjate, Gálatas. sí, y dice, permanezcan y Ajá. den mucho Fruto. fruto. Ahora, si piensas en el Salmo 1, dice, sino que la ley de Jehová es tu delicia, será como árbol plantado Ujú. tiernamente e intencionalmente Sí, junto a las corrientes de aguas. Ahora, si tú piensas, ¿qué hace el árbol para dar fruto? Nada, nada. beber. O sea, sus raíces beben del agua Ujú. de las corrientes. Qué lindo eso. Y el fruto no es algo como de que se esté, como el tema de el fruto de la vida en santidad o de la comunión. No estás como, necesito serle fiel a Dios y me voy a esforzar por serle fiel a Dios. Cuando bebes del agua, el árbol va a hacer este proceso de tomar los nutrientes. Tu hoja no cae porque aunque la temporada cambia, la hoja se mantiene verde, su hoja no cae y vas a dar fruto porque Estás plantado. de manera natural, plantado tierna, intencionalmente, fuiste puesto ahí y Ujú. el fruto es natural, ¿no? Mira qué lindo eso. Porque igual como contraste con Juan 15, quien se mantenga unido a mí Sí, dará mucho fruto. Y si no, se cortará y lo pisotearían en la calle. O sea, lo van a aplastar en la calle. sí, Aquellos que no estemos unidos a esa agua, sí. Ujú. esa fuente de agua que solo es Jesús. Eso, Y- ay, perdón. No, adelante. Eso Diego. que mencionas me gusta. Ahorita que lo mencionabas, me venía la escena de Jesús hablándole a un grupo de judíos y líderes que se sentían satisfechos por cumplir la ley, pero que vivían con yugos pesados y que ellos mismos sabían que todo era más una pantalla. Les dice, vengan a mí. Dice, Sí. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Entonces, creo que cuando estamos en Cristo, siempre va a haber un yugo y una carga en el sentido de siempre hay un trabajo, siempre hay un compromiso, pero que hace que tu cristianismo se vuelva disfrutable. Sí. Porque es un yugo fácil y es una carga ligera. O sea, con cargas pesadas avanzamos arrastrando los pies. Sí. Con cargas ligeras podemos correr, ¿no? Sí. Entonces creo que va un poco con ese asunto de que Cristo, al final todo apunta a su persona, ¿no? Es, Sí. En Cristo, todo es en Cristo y no fuera de Él, ¿no? Sí, y fíjate que algo interesante de lo que decías sobre esta figura literaria del árbol, ¿no? Junto a las corrientes. Lo que pasa es que a veces entendemos la Biblia como si la escribieran así como está acomodada, ¿no? Así. Pero esta figura está también en Ezequiel. O sea, la figura del árbol plantado junto al río. Sí. Pero añade el tema del río que sale del trono de Dios. O sea, la figura literaria del árbol junto al río, que su hoja no cae así, está ahí. Solo que a diferencia en Ezequiel, está junto al río. Nos dice qué río es, pues, básicamente. Pero lo que se me hace muy interesante de ambas figuras es la palabra plantado. Porque, o sea, un árbol no se planta. O sea, el proceso, Sí. el proceso natural de un árbol, o sea, como se da, es que un árbol tira el fruto, en el fruto está la semilla, ¿no? Y si se dan las condiciones, tanto de clima como de, bueno, las condiciones del ecosistema, pues sale otro árbol. Pero no es como que alguien vaya y digo, a menos que tengas una huerta, va, y si Sí. plantes árboles, pero naturalmente un árbol no es plantado.
Y eso es lo que a mí se me hace interesante porque dice, será como árboles plantados junto a corrientes de agua. Es decir, nosotros no estamos ahí. Dios nos puso ahí, Dios nos plantó ahí para que demos fruto y nuestra hoja no caiga. Entonces también me habla de la gracia de Dios. Que nos injertó. Exactamente. Naturalmente no estamos ahí. Y probablemente por nuestra naturaleza pecaminosa no estaríamos ahí. Pero Él nos plantó, nos justificó y nos plantó junto a corrientes de aguas. Y si me permite tomar la parte de Ezequiel, junto al río de Dios, donde hay vida y donde nuestra hoja siempre está verde y nuestro fruto siempre está presente, ¿no? Qué lindo eso. Algunos comentaristas dicen, es un árbol que fue trasplantado. Ujú. Fue sacado de un lugar y plantado junto a las corrientes, ¿no? Sí, es que en el término es que o se siembra o se planta. Sí. La diferencia es que la planta pues ya está brotada la semilla, pues. Y sembrar es la semilla como tal, pues. Sí. Sí, me parece. Ahora, si le ponemos un poquito de atención a esto, ¿por qué si Dios en su gracia, Él a su iglesia desea que demos mucho fruto? ¿Por qué Jesús en Juan 15 les dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos? Alejados de mí nada pueden hacer. ¿Quiere decir que el ser humano tiene la voluntad de alejarse, o cuando eres salvo o cuando pones tu fe en Cristo, automáticamente el ser humano, o sea, no hay sinergismo? ¿Sí me explico? ¿Por qué si todos los que confesamos a Jesús dentro de esta doctrina, podríamos decir, fuimos plantados, por qué no todos damos el fruto, por así decirlo? Y ahí nos podemos replantear qué es fruto y lo demás. ¿Por qué no todos se ve aparentemente que dan el mismo fruto? O hay personas que dicen, bueno, yo confieso a Cristo, pero su vida es un caos. Y no es porque lleven un año, algunos llevan 20 años en el evangelio, pero se ven cosas raras. ¿Qué piensan ustedes? Yo sé que esto nos puede llevar una hora de plática, Sí, ¿verdad? ya abriste ahí otra. Nos puede llevar una hora, pero Está chido, pero está los chido. 20 minutos, los 15 minutos que nos quedan, 20 minutos que nos quedan, ¿cómo ven ustedes esto? Yo Pues, quiero decir algo, a ver, para ser funado. sí, ¿Ya vieron el documental de Jesse Joy? No. ya me contaron sobre No lo he visto. No lo han lo he visto, visto. véanlo. Mi conclusión es la siguiente. Hay una gran diferencia, porque aparte platicaba con un amigo que también, hijo de pastores, sé que tú también eres. Sí. Vi el inicio de tu podcast Ajá. con huesos. A mi mamá orando. No lo he terminado. Sí. Y tengo un muy buen amigo que es hijo de pastores y está en una iglesia así muy, muy rígida. Y él decía, yo sé que lo están criticando, pero te voy a decir algo, yo me sentí identificado mucho con ellos. Entonces mi conclusión es la siguiente, porque él no tiene hijos, pero adoptaron a un niño, ¿no? Entonces, o sea, no adoptar como legalmente, sino que han estado presentes en la vida de este niño. Y le dije, fíjate que hay una gran diferencia entre enseñarle a las personas, en este caso a los niños, enseñarles a amar a Jesús y enseñarles a ser cristianos. Entonces, creo, sin meterme en temas de calvinismo y arminianismo, que nos vamos a llevar 2 horas aquí, y no está Oscar para Y vamos a salir peleados. pelear, ¿no? Lo dejamos para el otro. Creo que una de las grandes responsabilidades de la iglesia es que sabemos cómo ser cristianos, pero a veces no sabemos de Jesús. Yo tengo un mensaje que en una de las primeras, creo que fue la primera conferencia, fue el que di, me acuerdo. En 2019. Ajá, que se llamaba Cristianos Similares. Lo mismo, pero más barato. Entonces, la premisa era, ya no le pongo títulos chistosos a mis prédicas. Es que ya se me acabaron. Pero ese está chidísimo, ¿eh? Está chido. Pero la premisa era esta. Es más fácil parecer cristiano que parecerse a Cristo. Claro. Ok. O sea, yo puedo aprender cristiañol,
puedo aprender a decir amén cuando en vez de decir sí, puedo aprender como los comportamientos que tengo que tener dentro de la iglesia y los puedo entender perfectamente y puedo hacerme pasar por un creyente, pero no Claro. necesariamente amo a Jesús. Wow. Entonces, en ese sentido, respondiendo a tu pregunta, yo creo que al final no tengo yo la certeza de cada quien, o sea, Claro. de si ama o no a Jesús, pero sí deberíamos enfatizar como iglesia en que la gente conozca más a Cristo y menos de cómo ser cristiano. Ok. Ok. Y creo que en este documental, digo, si lo ven, pues habla muy mal de la iglesia. El papá de estos chicos era pastor, pero muy Rígido. muy rígido y además muy entrometido en su carrera y todo ese rollo. Y además tenía una doble vida, ¿no? Entonces, Wow. te das cuenta de que estuvieron en la iglesia, pero nunca estuvieron en Cristo. Entonces, creo que hoy hay muchos de los que hoy vemos afuera tirándole a la iglesia, en realidad, creo yo, que nunca conocieron a Jesús. No. Conocieron la Fueron iglesia, parte del sistema. fueron parte del sistema, pero nunca conocieron a Jesús. Wow. O sea, Como respondiendo la pregunta así como como un cristiano frustrado de Sí. por qué otro es bendecido y yo no. como a lo mejor la pregunta es, ¿por qué se supone que en Cristo todos estamos plantados junto a las corrientes? Ujú. O sea, sí hay Sí, distinción. porque no hay fruto, ¿no? Esa Sí, era la porque pregunta. no hay o sea, fruto. ¿Y qué vemos de fruto? Pues, O sea, el fruto ajá. del Espíritu Santo, que es el Ajá. amor, ¿no? Sí. O el fruto Sí. de ganar a una persona para Jesús, el O, fruto o- de compartir tu o el fe, tema de que se noten cómo vives, Que ¿no? se O sea, note. de tu matrimonio. Por eso decía yo, ¿no? El Sí. tema de, o sea, en teoría sí, pero también hay que determinar si realmente están plantados en Cristo Claro. o nada más Sí. conocen el sistema. Uno de mis la mejores iglesia. amigos me dijo hace como 2 años y él estamos en una conversación sobre papás Sí. y él dice que como a los 13 años habló con su papá y le dijo, papá, amo cómo predicas, No. amo cómo pastoreas, amo cómo cuidas la iglesia, pero te odio como papá. Wow. Y eso me marcó durísimo, porque yo no quiero ser un buen predicador, no quiero ser un buen pastor y que mi hijo No. termine odiando a la iglesia y odiando a Jesús porque no le modelamos a ser cristianos y a seguir a Jesús. Claro. Entonces aquí puede entrar la congruencia en pido con fe, pero administro con sabiduría. Entonces, le pido a Dios con fe, voy a aceptar el proceso y sé que en algún momento Dios me va a bendecir. Y si no me bendice, no importa, el no de Dios me protege, el sí de Dios abre puertas y ya está. Caminar bajo la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Sí. Entendiendo que alguien más puede, o sea, bendecido no solamente como dentro de la iglesia, pero puede ser bendecido fuera de la iglesia, que aquella empresa hace más dinero que la mía. Bueno, aquella persona estudió un poquito más. Aquella persona tuvo mejores conexiones y ya está. Como reconciliarnos con eso. Que la mayor bendición de todas es esta. Él viene por nosotros. Él algún día viene por nosotros. Y estaremos juntos con Él. Pero entender eso, los dos conceptos, que mi hijo eso... que mi hijo me diga, adelante, papá, te amo porque cuidas a mi mamá, porque cuidas de nosotros. A recibir un halago porque, qué buena prédica, ojalá, pero más en la casa, modelar a Jesús, modelar a Cristo. Yo, buenísimo lo que comparten. Ahorita que estaba meditando sobre, creo que sí pueden estar muchas personas en Cristo y el fruto que producen va a ser distinto dependiendo de algunos factores. Yendo un poquito a la historia bíblica, veo, por ejemplo, al apóstol Pablo, y esto es una opinión muy personal que puede ser refutada si gustan al rato unos tacos o otro día. Creo que el apóstol Pablo, yo lo admiro por su labor, apóstol de los gentiles. 13 de las 27 cartas están a su nombre. Ahora, leyendo Cristianismos Derrotados, hay algunos temas ahí, pero al final eran de su propia escuela, 13 de las 27 cartas, ¿no? Fue el que más viajó, fue el que más plantó, fue el que más sufrió de todos. Pero creo que es el más influyente. O sea, algunos teólogos consideran que Jesús obviamente es la persona más influyente de la historia y en segundo lugar el apóstol Pablo por su labor. Y hay
hay una parte en donde Pablo le habla a la iglesia de Corintio que se me hace de Corinto bien, bien poderosa, donde dice que él ha trabajado más que todos los apóstoles. Literalmente está diciendo, yo he trabajado más y si lo parafraseamos, Pablo dice, yo he producido más que Pedro, que Juan, que Tomás, que todos. Sí, cuando está defendiendo su apostolado, ¿no? Sí. Pero me encanta que el apóstol Pablo hace una figura retórica teatral para colocarse en el centro del auditorio y decir, yo hice más que todos. Y siendo objetivos, lo hizo. E incluso alguien puede decir, pero ¿cómo lo mides? Si lo midiéramos quizás a ese nivel superficial y visual de lo que hizo, sí hizo más. O sea, por todo el trabajo que está detrás. Pero luego hay una parte donde hace un giro de guión y me encanta el cine, entonces me encantan los guiones. Cuando él dice, pero no yo. O sea, él dice, yo hice más que todos y lo dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahí está. Y yo creo que el apóstol Pablo tenía un entendimiento de la gracia por no haber caminado con Jesús, sino él mismo dice, yo entré como un abortivo, entré al final, me interrumpió, o sea, era un detractor del cristianismo y luego Jesús lo encuentra en su camino a Damasco. Y el entendimiento de él decir, no merecía nada y se me concedió todo esto, su entendimiento de la gracia lo llevó a producir más fruto. Entonces, esa sería mi respuesta, que aunque estemos todos árboles plantados, claro, estamos hablando de gente que quizás puede ser más lenta en crecer en unas cosas, no de personas que dicen, yo soy cristiano y hacen lo que quieran toda su vida, no, el pecado no les duele. O sea, ya sabemos que hay marcas de la santificación y del nuevo nacimiento, pero en general, si ya eres nacido de nuevo, estás en Cristo, creo que depende de tu entendimiento de la gracia, depende de lo rápido en que sometas tu soberbia, tu orgullo y el anhelo de ser el centro, es que vas a producir más. Yo veo en el apóstol Pablo eso y he estudiado su vida y esa parte de su vida para mí en los últimos 5 años ha sido elemental, entender que todo, incluso cuando Pablo está trabajando y desgastándose y sufriendo y siendo latigado y naufragando, todo eso lo está haciendo en su esfuerzo, pero es siempre consciente, es por gracia que puedo hacer esto, que puedo predicar, que puedo plantar, que puedo escribir. O sea, todo es por la gracia. Aunque hay una cooperación de nuestra voluntad, es la gracia la que nos pone en la situación para poder hacer lo que sea. Pues entonces hay como que esa sería mi respuesta. Oye, Leonel, y por ejemplo, ahondando un poquito en esto, me es muy interesante porque creo que también influye que ponemos nosotros como ciertos parámetros donde tienes que llegar aquí en ese tiempo. Y coincido y lo pondría en esas palabras, depende mucho del ecosistema. Ok, sí. ¿No? Y también donde hay una responsabilidad comunitaria de decir, bueno, a lo mejor tiene una fe genuina, realmente tuvo una verdadera conversión, pero no tiene un buen discipulado. Entonces también el ecosistema es importante. Claro. Y eso también no podríamos ponernos nosotros en la posición de decir, pues es que no está dando fruto. Bueno, no, yo no sé. Tranqui. Sí está dando. Exactamente, eso es a lo que voy. Sí. O sea, que al final, como dices tú, como dices tú, o sea, no es como que todo el mundo tiene que dar el fruto de la misma manera. Es más, hay frutos, digo, en la naturaleza, que tardan muchos más años. Yo no sé si conocen la biznaga. ¿Saben qué es la biznaga? ¿La biznaga? ¿No? Es una fruta. Sí, pero es como un dulce. Entonces, acá en México. Sí. ¿Y han ido a las ferias? Así, o en el centro, que venden camote dulce y hay uno que es amarillo. Esa es la biznaga. Esa es la biznaga. Yo te manejo la jericaya, bro. Yo soy de Sonora y amo la jericaya. Y pero haz de cuenta que para que ese fruto se haga son como 30 años. No manches. O sea, para poder tener un dulce de esos son como 30 años. O sea, y hay cosas que duran más tiempo. Sí. Entonces yo creo que hay cosas y áreas en nuestra vida que Dios está formando y que vamos a dar fruto no inmediatamente. Claro. Pero al final es que Cristo está siendo formado en nosotros. Sí. El problema es cuando hay alguien detrás diciendo, oye, pero nada, fruto, pues no está dando el fruto que... o cuándo va a dar el fruto. Ajá. Por lo que dices tú, ¿no? De que, o sea, literalmente ves como a Pablo, o sea, dando fruto, haciendo más, pero siendo consciente de la gracia de Dios. Sí. Siento que el punto está ahí. O sea, no importa cuánto tiempo dures en dar el fruto si eres consciente de la gracia de Dios sobre tu vida. Y el discipulado que dices es impresionante porque me imagino a Pablo defendiendo su apostolado y un Tíquico escuchando
que si no existiera un Tíquico, no existieran varias de las cartas que el apóstol Pablo envió. El- Y él las llevaba, él se montaba las cartas y las llevaba. A la diferencia de que se hubiera parado y hubiera sido el centro de lo que está sucediendo con un discipulado malo, se van, porque ni siquiera les mencionó. O sea, yo, y luego, bueno, pero no soy yo, es la gracia de Cristo. Pablo reflejado al final en una de sus últimos viajes misioneros, está enseñando la palabra y mientras está enseñando la palabra, un joven se muere, cae del tercer piso y él no llega con una palabra a levantarlo, sino lo llega a levantar con un abrazo. Entonces nos enseña esto, todo termina en amor. Sí. Wow, pues está buenísimo el tema. Que vengan a la conferencia. Vengan. Cáigale. Ya casi, ya nos llevamos, ¿qué? ¿Llevamos 1:20? Ya estamos, ya necesitamos terminar. Pero como a modo de cierre, sé que en las prédicas de cada uno van a quizá compartir un poquito más de esto. Yo quiero nada más cerrar con el pensamiento de Bob Sorge, por ejemplo, cuando habla del fruto. Y él dice, hay algunos, como lo dice la escritura, que dieron fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, ¿no? Depende de la tierra, ahorita hablamos del ecosistema, depende de la cantidad de piedras también que hay, espinos no acomodados, ¿no? Porque la mala hierba ahoga la palabra, hay un montón hay figuras. Pero Bob Sorge dice, si tú te calibras a la voluntad de Dios, si tomas acciones en algunas áreas, confías en la gracia de Dios, tú vas a empezar a ver un fruto aún mayor. Entonces él habla de por qué la Biblia puso cantidades específicas, 30, 60 y 100. Entonces él dice, yo sí creo que puede haber un 35 o un 68, ¿verdad? Y nadie está compitiendo con nadie, ¿no? Claro. Que eso sea liberador Sí. para todo el que escucha el episodio, para todo el que se siente también mal en sus iglesias de yo no estoy en Sí. alabanza, a mí no me están poniendo a predicar o mi grupo pequeño no está creciendo. Cada uno, Dios tiene un plan, un propósito y Dios lo va a seguir haciendo, ¿no? Sí. Pues gracias por estar hoy. Sé que nos quedamos con ganas. Ahorita después de que se apaguen las cámaras platicamos un poquito más, pero gracias por participar en nuestra conferencia. ¿Qué es? 24, 25, 26 de enero. Si me equivoco, lo corregimos aquí en edición. 24 al 26 de enero. Uno tampoco está ahí. Junto a las corrientes. Tenemos a Ernie Aguirre, Obed Béjar. Yo te decía Béjar. Béjar, Leonel Jiménez. También va a estar Alvin Ramírez y Robbie Rembao. Y tu servidor. Y vamos a estar aquí compartiendo con la iglesia. Estoy bien contento porque van a estar. Siento que la vamos a pasar bien. Sí. Mi corazón es que crezcamos en amistad. Con Ernie llevo un montón de años siendo amigos. Ya después ya está en un episodio ahí como me invitó a un café para decirme que le caía mal, ¿no? Y todo empezó Sí. con un Sí, es conflicto. verdad. No vayas a citar a Mía en un café, ¿eh? Y creció la amistad con Leo también ya varios años. Contigo, que ahora que estamos conociendo. Gracias. Con Robbie también y con Alvin, apenas lo voy a conocer en persona. Ya lo he visto en algún evento, pero también. Y esperen por ahí un episodio con Alvin y con Robbie para hablar de lo mismo. Y acá nos vamos a seguir viendo este fin de semana de conferencia. Digo, antes, ¿no? Nos podemos ver, pero vamos a estar en conferencia. Gracias. Una vez más, bienvenido, amigo, a la Gracias. ciudad. Que el Señor bendiga la plantación de gracias. Íntimo Iglesia. Gracias. Que el Señor Sí. los bendiga y sabes Amén. que tienes una familia en Muchas Guadalajara. gracias. Ahorita Sí, te preguntaba, gracias. Leo, ¿tienes familia? Y dijiste, no como tal, pero sí. O sea, Acá los tengo. aquí estamos. Gracias. Gracias. Ahí vamos a hacer negocios con el café. con el Eso. tema del café y Compren bueno, mucho café. cafeteros Promocione aquí. su café aquí. Compren mucho café. Café Jodu. Sin café es imposible agradar a Sin Dios. café no se puede agradar al Señor. Gracias. Gracias. Les mandamos un abrazo. Inscríbanse a nuestro canal de Iglesia Jesús es. Escúchenos en Spotify. Ahí estamos. Sí estamos como Eco Podcast en Spotify. Y estamos también en TikTok. Hacemos Reels. En Instagram, Iglesia Jesús es. Búsquennos.
y síganos, por favor, porque queremos números. No, cierto. Gracias por todos. Pongan like. Chicos que estuvieron aquí, gracias. Denle like, escríbanos ahí qué les pareció el episodio y compártanlo por todos lados. Gracias, chicos que estuvieron aquí, al equipo creativo, a todos. I Nos love vemos you en la guys. próxima. Gracias. Bye.